A partir de ahora empezaré a hablar solamente en and español. I Soy want to Barbara ask the Largo. moderators to Soy go una de along las with me in agreement. co-facilitadoras junto con Nan McCurdy. We'll hear from our Veremos de speakers nuestros in a few ponentes en unos minutes, but minutos, pero first we have primero a few other tenemos unos comments and cuantos comentarios announcements. y anuncios. We want to thank Yoav Queremos dar Elenevska, las gracias a Joa Elenevsky for Beranevsky providing technical por proveer support. apoyo técnico. The primary sponsors Los of today's patrocinadores webinar are primarios de hoy Nicaragua son Solidarity Nicaragua Coalition and Solidarity Venezuela Coalition Solidarity y Network. Venezuela Solidarity We Network. also thank our many other Agradecemos a non-invitational muchas organizaciones co-sponsors who will be copatronizadoras también listening que in the estarán chat. nombradas en la ventanilla de comentarios. Feel free to use the chat function to Usen offer el comments comentario, throughout la this ventanilla de event, comentarios para but to keep it los working in service of comentarios, the webinar, we pero ask les you to pedimos use it in que lo usen respectful de ways forma that don't respetuosa, distract from the que no program. distraigan del programa. Demeaning comments about an Comentarios attendee, observatorios speaker, sobre or ponente moderator will not be o morador no tolerated. será tolerado. But if you have a Pero si tienen question for alguna the pregunta speakers, para los please don't ponentes, put por your favor, question in the pónganlos en la chat ventanilla de or we may comentarios not see it. o tal vez no la Instead, veremos. click the Q&A button and place Apriete your el question botón de there. preguntas y We'll select respuestas your y questions ponga su from the pregunta ahí Q&A to y pose to our seleccionaremos las speakers. preguntas para This hacérselas a webinar is los being ponentes. recorded and the Estaremos recording will be grabando sent el to all webinario y se lo registrants enviaremos within a the todos los next few registrantes en los days. próximos días. When it's ready, it Cuando will esté also listo, be también lo posted on the pondremos en el sitio website of the web Nicaragua de Solidarity Nicaragua Coalition, Solidarity Coalition, nicasolidarity.com, and on nicasolidarity.com its y YouTube en el canal channel. de YouTube. If you'd like to become Si more le gustaría actively estar más supporting activos Nicaragua's y sovereignty apoyar and la soberanía de opposing foreign Nicaragua y interference, oponerse a la please join the interferencia, International por Nicaragua favor, Solidarity únase a la Coalition. coalición Nicaraguan You can Solidarity check their Coalition. website Puede regularly revisar el for sitio web updates on new regularmente para resources at noticias y nicasolidarity.com. actualizaciones. Similarly, you can También puede support apoyar Venezuela's la sovereignty by soberanía de joining the Venezuela al Venezuela unirse a Solidarity el Network network de at solidaridad con Venezuela en Venezuela Solidarity venezuelasolidaritynetwork.org. Network.org. You can also También puede subscribe to registrarse the a newsletter, la monthly newsletter, meetings, action reuniones alerts, and mensuales, other acciones de notices alerta y from the otros Nicaragua anuncios de Solidarity la coalición Coalition de solidaridad de at Nicaragua en bit.ly. bit.ly/Nika subs. That's Barra capital N, capital S. That will be está posted puesto en el in the chat chat for para you. ustedes. The next general La meeting próxima is on reunión general Monday, será October octubre 13, el 13th. lunes. The La coalition meets coalición on the se second reúne los Monday of each segundos month at 2:30 lunes de p.m. todos los Eastern meses a las Time. 2:30 p.m. tiempo We're este. also putting other También links pondremos in the otros chat to enlaces para subscribe que to se the Ethernet registren email a la list and lista take de notes and correo download electrónico ebooks y para que about pueda bajar Nicaragua. también libros electrónicos sobre And Nicaragua. now we turn to Ahora today's program. empezamos con el programa de We'll hoy. hear from Oiremos each of the de los speakers, followed by ponentes a y question luego and answer tendremos period. preguntas y respuestas. Please do keep Por favor, entering your pongan sus questions in the preguntas Q&A en el chat throughout the de webinar. preguntas y respuestas. It's my pleasure Es to mi introduce placer our first introducir speaker, nuestra Sophia primera M. Clark. ponente, Sofía M. Clark, Sophia Clark is a political una researcher and investigadora analyst política y with deep analista ties to con Nicaragua. lazos profundos a A Nicaragua, Master of International maestra en ley Law, internacional, she was Deputy Chief of fue Staff for her eh, uncle, jefe Father de Miguel personal para su Texcoco, tío, el padre when Miguel he de Escoco, presided over the cuando fue 63rd presidente de session of the la United 53 Nations sesión General de la Assembly. Asamblea She's General de la currently at ONU. the En ese Miguel momento está Vicento Brockman en el Center Centro for de Development Estudios de Studies at the Desarrollo National Autonomous University en of la Universidad Nicaragua, Autónoma de Nicaragua, UNAN, UNAM, in en Managua. Managua. Welcome, Bienvenida, Sophia Sofía Clark. Clark. You have the Tienes floor. I'll let el you know when you foro. have Te two dejaré saber minutes cuando left. tengas 2 minutos. Okay. Greetings, everyone. Buenas I'm a very todos. happy Estoy to muy be here. feliz de It's estar been a aquí. while since I've Ha pasado un been tiempo together with antes our de estar friends in juntos con nuestros amigos de solidarity. Solidaridad. And I want to Quiero begin with a empezar disclaimer. con I am not an una expert on clarificación. No soy housing. experta en I vivienda. did Hice this esto because porque Nan Nan and y Barbara Bárbara me lo asked me. pidieron And I'm y I am a political soy una scientist, so I would científica like to give a política. little Quiero bit dar of un poquito de background. I want to do trasfondo. Quiero 4 hacer cuatro things. One, I cosas. want to give you a little Darles bit un of poquito de context. contexto. I want you Quiero to que understand the entiendan los origins of the orígenes right to del housing derecho a in la vivienda en Nicaragua, Nicaragua. to Que understand entiendan what the Ministry lo of que or the el Institute of Instituto de Housing is Vivienda doing está here in haciendo aquí en Nicaragua, Nicaragua. and I want to be able to Y show quiero poder you mostrarles some of the algunos de different los designs, diferentes models that diseños y the modelos Nicaraguan que government el has gobierno nicaragüense developed ha together desarrollado en conjunto con with international cooperación internacional cooperation y and also también with con developers nicaragüenses que that are están working involucrados with con architects and arquitectos y developers in urbanizadores aquí en Nicaragua. Nicaragua. Okay.
Me think parece it's que es important to importante have a tener little un bit of poquito de before, lo because anterior. otherwise, De otra you forma, no won't understand entenderían I can't move this, the la magnitud magnitude of de what the government faced. a lo que se The enfrentaba el gobierno. 1971 El census, censo this de is before the 1971, earthquake in esto es antes del Nicaragua, showed terremoto, that mostraba que el 60% of the 60% de la population población lived in vivía dwellings with dirt en floors, moras de pisos de tierra, 40% had no 40% no drinking tenían acceso al water, agua potable, 50% had 50% no tenía no sanitary condiciones facilities sanitarias at del all, not a todo, ni latrine, siquiera toilet, letrinas, nothing. nada. 70% 70% lived in vivían en homes with hogares only con one or solamente two una o dos rooms. There was no habitaciones, sleeping and kitchen divide. no And habían 25% separaciones. had more than 5 25% people tenía in más de each 5 room. personas en cada habitación. This Esta situation was situación se aggravated agravó further when we had cuando the tuvimos Nicaragua, the el earthquake in terremoto en 1972. 1972. Prior to Antes the del earthquake, terremoto, already ya el 60% of 60% de the la población population vivía lived in en unstable housing condiciones conditions. deplorables. After the Después earthquake, del much of the capital terremoto, la was mayor parte de la destroyed and capital we fue lost destruida y perdimos 50,000 50.000 homes hogares across the en el country. país. Money poured El in, dinero as entró, we como all know, but sabemos, the pero Somoza la dictadura de dictator didn't Somoza manage to logró use the usar los funds for fondos their para own sus propios purposes. propósitos. They were able to sell blood Pudieron vender plasma, they were plasma de able to sangre, hoard cement, and they were able apropiarse del to cemento find y up some of the encontrar choice algunas de las pieces of real mejores estate piezas in de downtown Nicaragua. bienes raíces en Nicaragua. It's Es interesting that interesante in que en Nicaragua, the Nicaragua Ministry of el Housing, Ministerio de Vivienda it se was called the llamaba Ministry of Ministerio de Housing and Vivienda Human y Settlements, was Asentamientos created Humanos. Fue literally in the creado first 2 en las weeks after primeras the 2 semanas revolution. después de la revolución. Okay, and there had Y been a banking they ya call it for había housing bancos under para la Somoza, vivienda bajo but Somoza, pero basically they only looked básicamente at the financial solamente se aspects so encargaban they de la could parte see financiera how you para que could vieras cómo podías move real estate in a mover private market. inmobiliarios en un The mercado new privado. MIMBA was El meant nuevo to MIMBA eliminate land era para speculation eliminar la and especulación invest de resources tierras to help y people ayudar a so las that personas para que everyone todos would pudieran have tener the el right derecho a to adequate vivienda housing. And it adecuada also meant y también systematizing what the actual sistematizar situation of l- housing para was. entender la situación de So it had vivienda. as its Entonces tenía como sus functions, in addition to funciones, looking at the además financial de aspects, it included the aspecto design, financiero, the el research, the diseño, financing, investigación, and the financiamiento construction of y la housing construcción projects. de proyectos de vivienda. Above all, it was Por encima meant de to todo, begin debería de urban empezar planning in la Nicaragua. planificación de urbanizaciones en Nicaragua. In En October, octubre, 2 meses después de after la the revolución, revolution, una de las primeras one of the leyes first laws decreed by the pasadas Junta de por la Junta de Gobierno Gobierno was a law era una ley dealing with para illegal lidiar con subdivisions. subdivisiones They called ilegales. it the La Ley de llamaron Repartos Ley de Repartos Intervenidos. Intervenidos. This Esta ley law assigned asignó la responsibility to responsabilidad the al Ministry Ministerio of de Housing Viviendas and the management en la of gerencia de 400 neighborhoods in 400 barrios en Nicaragua. Nicaragua. 125 of 125 those de ellos neighborhoods were estaban in en Managua. Managua. This Esto was fue because these porque were estas eran areas that áreas were que estaban stigmatized estigmatizadas, because of porque landowners los who propietarios de were la tierra charging estaban exorbitant rates. cargando, Sometimes cobrando 90% of muchísimo Nicaraguans did not own dinero, y their la mayoría de home. los They nicaragüenses no rented tenían hogares, tenían que rentar and they were y paying estaban higher pagando rent, but rentas at the same altísimas, pero al time mismo they tiempo didn't no have tenían water agua, and they didn't no have sanitary tenían facilities. facilidades sanitarias. So the first Entonces la primera initiative of MIMBA was how to give iniciativa people era darle a titles la to the gente land títulos para la that they had propiedad previously que occupied habían ocupado illegally, previamente and at the ilegalmente y a same la misma time vez provide them proveerles services. servicios. So instead of Entonces, paying en the vez de pagarle landlord, a un propietario they o a un began to casero, pay the empezaron a Ministry of pagarle al Ministerio Housing, de and the Vivienda. Ministry of Y el Ministerio de Housing is Vivienda what they were usaban el getting at dinero to para be able poder to proveer provide the los basic servicios services that básicos they que les had. hacían falta. En In enero, January, o so sea, 6 months 6 meses after the después de la revolution, revolución, a tenants una ley law de was inquilinos fue approved aprobada que that redujo reduced la rent renta all across en toda Managua, Managua. and basically Básicamente it halved tenía the rent that most people were la paying renta que at the todos estaban time. pagando en ese And it momento also pegged y también la a pegó, maximum on how much asignó anyone un could máximo charge de lo que rent se based podía on cobrar the en renta value, the assessed value basado of their en house. el valor de In su March, so hogar. still En less than a marzo, year before the antes de un campaign, año después de la we revolución, ascended to the International subimos Covenant a el on covenante the Economic, Social, and de Cultural los Rights derechos that internacionales, sociales y recognizes culturales que the rent reconoce as el derecho a la housing. vivienda adecuada. As the things went on, it became Luego se more and more volvió más difficult for difícil the government para to que el be able gobierno to meet the pudiera housing needs. And as you eh, know, groups like CEPAD
ayudar con las cuestiones de And vivienda y SNICA, grupos como who are CEPAD, architects and que eran planners, and arquitectos y CEPAD was planificadores, the coalition here of the y que era Protestant parte de churches la in coalición que Nicaragua, incluía la began to Iglesia help Protestante que along en with Nicaragua. Technica and others Empezaron a trabajar con building Técnica y the otros housing para gap. poder cumplir con las A necesidades de landmark vivienda. Un moment in movimiento clave en Nicaragua was Nicaragua in fue que en 1987 when the 1987, Council of cuando el State Consejo de Estado adopted the aprobó political la Constitución constitution Política de of Nicaragua. Nicaragua. This new Esta nueva constitution constitución remains in permanece en effect efecto hasta today, hoy and y Article el artículo 64 64 recognized the reconoce el constitutional estatus status of the constitucional del right of derecho de los Nicaraguans to nicaragüenses a decent vivienda housing. decente. The article Y el states artículo Nicaraguans dice, have the right nicaragüenses to tienen el decent, derecho a comfortable, and safe vivienda housing that cómoda, guarantees familiar decente privacy, y and the state shall segura, promote y el Estado debe de fulfillment of this promover right. el And cumplimiento de what's este derecho. interesting Lo was que es when interesante es que Nicaragua cuando adopted it Nicaragua into our adoptó constitution, esta no constitución, constitution ninguna in Central constitución en America Centroamérica recognized reconocía this este right, derecho and actually very y muy few pocos in en Latin Latinoamérica America lo reconocían, recognized this este right. derecho. Today, Hoy there are hay about como 84 countries that 84 estados que recognize, reconocen make explicit y hacen reference to the referencia right to explícita al housing derecho a within la their vivienda en su constitution, constitución, but people pero have la gente different tiene ways of diferentes formas de viewing ver a this ese right. derecho. Some Algunos view lo ven it as como algo something that you can actually, it's puedes, justiciable, you can actually take people que to puedes court for llevar violations. a la And corte others cuando have hay it violaciones as something that you aspire to, and y that no algo you a lo are que se expected to take aspiraba certain y measures to algo a lo encourage que no se the debería de development in tomar respect medidas with para this right. alentar el Nicaragua desarrollo de ese believes derecho. that's a Nicaragua lo legal usó right, como un derecho and Nicaragua has a legal legal y como una obligation to obligación protect and legal de ensure the proteger enjoyment of this right. el, la satisfacción de este derecho. When Cuando Daniel Ortega returned to volvió al power poder in en 2006, 2006, this is what the esto census fue lo que told nos us dijo at el the censo en time. aquel momento. 6% El of the 6% de la population, población, well, bueno, first of all, primero we had a housing teníamos un deficit of déficit de viviendas de 350. 350,000 to 500,000, and we're talking about a population at the time which was about 5.5 million people. Okay, the 5% of people lived in 5% houses de las that were personas, la single población dwelling homes, but vivía there was more than en one casas household living there. en casas 13 didn't have a place unifamiliares, for sleeping. 15 no 30% of tenían the dónde dormir, population was not connected to the electrical 30% grid de of the la country. población no tenían Okay. conexión a la electricidad, 2/3 of the rural dos population tercios had no access to de electricity. la población rural no 19% tenía acceso a la depended on a electricidad river or another source for y water, and they dependían all 50% sobre lacked basic ríos sanitation. u otros During the neoliberal period, ríos para abastecerse de agua. 32,595 Durante houses were built, and on Durante el the average, periodo we built neoliberal, 2,000 32.000 houses casas a fueron year. construidas con un promedio de 2.000 casas I'm not gonna por año. develop that. If people are interested, it's No voy important a to look at meterme en los what right to detalles de housing esto, pero occurs. si I están want to point interesados pueden out ver la that presentación. now it's no longer MINVA. We're Ahora calling no it se llama Nicaragua MINVA, ahora se Institute llama el for Instituto Housing de Nicaragüense Rural and Urban para Housing. Okay? Viviendas They have an urbanas y interactive rurales. website. And if Y hay you un see, if sitio you go to web this donde pueden website, ir you y can click pueden on any one of these regions, and cliquear then sobre cada that región. department will pop up on your screen. And if you go and pop up on any one of those Y si van a alguna municipalidad en el it will mapa, tell you immediately what the podrán ver programs are that are taking qué place there. So you programas can literally go están to all en the desarrollo en esas municipal municipalidades, en esas regiones. the 153 municipalities in En Nicaragua, las and you'll have right there a 153 spreadsheet, how municipalidades many en people Nicaragua. benefited, how many También homes pueden built, tener how la many, información how sobre much cuántas personas employment has been beneficiaron, generated. And I cuántas think that's casas an amazing construyeron. thing Creo que eso for es a country algo like maravilloso Nicaragua. para un país como We Nicaragua. are on the verge Es- now of reaching Estamos casi al punto an hoy extension from since the Sandinistas took power in 2007 to now. desde el 2007, cuando entraron los sanistas al poder, a llegar a 150.000 casas que han sido construidas o mejoradas. Solo para este año 2025, el instituto ya ha proveído subsidios, subsidios y hecho de más de 1.000 casas, 1.127 de subsidio a casas, 480 proyectos de mejoración.
2.700 interesting, Nicaragua speaks para of familias en our- extrema the lowest pobreza. scale of the minimum wage in Nicaragua. So the lower two escalons are actually given special Y preferences se le da so that they will prioridad be a able to have las access personas to con houses. los menores ingresos, ingresos salario mínimo. The strategic goal this El, year is to complete el objetivo estratégico este año es de completar 7,696 7.600 nationwide. casas On an average, en Nicaragua is now 2025. building En 8,000 promedio homes a year. construye In the Nicaragua capital 8.000 city of casas por Managua año. alone, this government has Este gobierno has solo en actually Managua ha built construido 50,000 más de homes. 50.000 casas en 17 años. Here's just to give you an idea Aquí what they're like. There es is a para large darle variety of una idea más o menos models. de algunos modelos. Hay And una I wanted gran to show you variedad de some of the ones modelos that are the most y emblematic. les voy a mostrar Okay. algunos que son For some bastante people, representativos. I always think the houses look small, and then I start to read how much they are. And for people who've never had Para anything algunas personas pueden pensar que 55 or las casas son 60 pequeñas, meters pero of cuando constructed cuando house, conocen it's quite el precio de interesting la in casa Nicaragua. van a quedarse Flor de Pino sorprendidos is one of the del, largest housing del projects precio. that was developed Flor in de Pino es Nicaragua una that's de been las around for over proyectos 10 de vivienda years. más grandes que fue desarrollado en Nicaragua. These are an image of the houses. Esta es una imagen de las casas. Okay, Nicaragua protects social housing. Obviously, the Y government can't el be able gobierno, to claro, everybody, protege but the las government has a viviendas special sociales, ¿no? obligation for those who are Y tiene vulnerable, una obligación those para who proteger don't have a formal a income and are personas not able vulnerables, a to personas que no tienen a un financial system to ingreso get credit formal, que and tienen don't have a dificultad steady para income acceder a to be able crédito de to instituciones get financieras eligible for the commercial housing that's y que no offered. tienen la So posibilidad de tener Nicaragua crédito para began comprar una casa de in un banco. 2018 three social housing Y projects. en And if you've heard 2018 of them, el it gets gobierno confusing creó at times 3 because the diferentes Bismarck Martinez proyectos housing de project, vivienda. I would look at it and I thought that it was in Managua, and I kept and then you keep hearing that it's all over the country. Y un proyecto que se llama It Bismarck means that Martínez, these por are ejemplo, no programs está dedicated to necesariamente the en un low solo income lugar people, como the Managua, pero vulnerable es un people, and proyecto people que that existe en need todo el help to país. be able to make the down payment and other things that are required. Okay, one of the projects is called Monte Nevo. Uno de los proyectos se llama Okay. Montenevo This was one of the first ones that y was done. fue uno de los I primeros want to que just fue show you again the realizado. required documentation in addition to having your, your social Y security para los card requisitos para poder and aplicar para una the casa aquí, certificate of the income that tenía you que ser receive if you have a una job, prueba you get something from your que employment, uno or you es have the colilla that you use when you de pay edad bills here legal in Nicaragua, which is our social nicaragüense, security. de But you will notice no that it haber also recibido says that subsidio in ya en el addition to pasado the para su receipt propia or income casa certification, y, the person should have $230 available for bank fees y and other things la that they persona come debería up tener during $230 the transaction. disponibles Now, para part pagar of the diferentes goal of the transacciones government bancarias. is to make sure that programs that are certified, Eh, that meet the requirements al of the igual, Nicaraguan law and are certified by the Institute, you won't have any hidden cost. And they also y work to no make sure hay that when you costos get a escondidos program, que no se ven that you get locked into a fixed rate. They can't y change the la rate. tasa And they de also give pago you a es grace fija, period. no se puede So, for cambiar. example, you are renting a Entonces, house por and ejemplo, you now want to buy a house. And so you've been y si approved, estás you're going to be rentando approved, casa, pero quieres comprar and you're una going to go casa y through the first ya te step, but then preaprobaron, you won't be making payments for 6 pero months. no vas a hacer And that's pagos por because the 6 government meses, examined how long does it take for people to actually get out of their renting clause. What does it take porque el for them gobierno to actually move, the expenses that are analizó entailed in la actually situación moving que into a las home. personas normalmente necesitan Okay? alrededor de And it 6 also meses includes para people who are trying to deshacerse get home de o repairs salirse de la situación and donde to be están able to meet rentando y that. pagar esa renta para después poder pagar, This comenzar a pagar is an la example of casa the que housing compraron. project that I just mentioned. This is Esto outside es of el proyecto de the vivienda que mayor's acabo de mencionar. in Managua. Okay, there was an announcement of this new housing thing, and as you can see, the public just swarmed Y there. hubo un anuncio del gobierno sobre esta vivienda y This doesn't belong there. este There you go. proyecto y mucha Nicaragua, gente llegó ahí part of our programs. para All of the aplicar. housing projects
they go hand in hand with other government priorities. Y and it has todos to los do with proyectos de how vivienda Nicaragua is van en planning, paralelo con trying to otras plan prioridades del development gobierno in its different urban eh, centers and also in en its términos de rural desarrollo de la areas. infraestructura Okay. urbano. We have found that it is very important in Nicaragua to Hemos include encontrado sports que and es muy recreational importante activities, and one of the incluir big projects in deportes Nicaragua, which como is just about ready infraestructura to de be deporte, inaugurated, is this Miguel eh, Chocorón al igual Bertrao de Soccer vivienda. Stadium in Nicaragua. It seats 2,000 people and it's going to be Este certified by estadio, the el Chocorrón International Vitago, Federation of Association está hecho para Municipalities. 2.000 personas. Okay. So, we'll pass Vamos that. a This is saltar the esta house that I was parte. mentioning Esta to es you. otra casa que This is mencioné. to show you some Esto of the es, Bismarck esto es Martinez una foto del proyecto dedicated for Bismarck the low-income Martínez. housing. The ministry is El ministerio responsible, es responsable whether they're involved in a lot of the que programs sean are either ellos done by the ministry or o they're done by the porque municipalities. muchos de los So programas son here realizados in por el ministerio o Nicaragua, por la in municipalidad. Y aquí en Nicaragua, the alcaldía of la Managua alcaldía de actually has Managua 92 tiene programs 92 going on, programas and that's just de the vivienda. Y eso es municipality solo of la Managua. municipalidad de There's the Managua. other departments Después están los otros that Managua has departamentos. other municipalities. But they have to Pero ellos certify that the tienen que houses meet certain certificar que structures. las We live in an casas area of lots of seismic tienen activity. So ciertos people like to estándares, be assured especialmente that their house porque is safe, vivimos una, that it can actually un área withstand sísmica. Entonces tienen tremors que and certain ser kinds casas of que earthquakes. estén a prueba de sismo. Sophia, Mhm. 2-minute Ok, warning. Oh my God, then I'm just going to go ok, quickly. voy a ir Okay? rápido. What the government has Lo started que el doing now gobierno is ha we hold comenzado a national fairs. hacer They're national housing fairs, es and ferias the de attendance has viviendas. been incredible. So we Y just siempre had hay one in mucho 3 público weeks ago que here in atiende Managua. a estas It doesn't ferias, just ¿verdad? examine programs here in Managua. It examines Y esto no programs solo nationwide, examina and it offers families, y developers, muestra people who sell programas construction en materials, Managua, pero en people who todo work with the banks. Nicaragua. They can all come together and Eh, you can go in a single Estas day. You ferias can get financial reúnen advice a from a bank. constructores, You a can get advice bancos, from a al ministry gobierno, a of individuos, housing, and from para que all these todos different puedan venir a actors. buscar información de estos actores. I want to point out Quiero that here, mostrar when there are 10 government que institutions hay that are 10 involved in instituciones approving houses in del Nicaragua. gobierno So you have the Ministry of involucradas Housing, the en estos Ministry proyectos of de vivienda. Transportation and Roads, El de you have the transporte ones in charge of y infraestructura, el de drinking vivienda, water, the ones in charge of plumbing, the ones in charge of the physical catastro, el you have the catastro, people in charge of electricity power, you have the environmental agency, and you have the National el Water Authority, and you Marena, have el the Ministerio de municipal Ambiente, all of these people are del present Ministerio in del Nicaragua Agua, to host de these Electricidad, national bueno, housing todas esas fairs. instituciones. This is one of the ones that generate a lot of talk Una de las because viviendas Nicaraguans aren't so used to apartments and que, they're not used to having two-story que buildings creó or mucha four-story publicidad, buildings. It's muchas important that noticias, we porque los begin getting nicaragüenses into these no están things. We acostumbrados don't a want the city apartamentos to sprawl out like de dos Los pisos. Angeles. That makes it very difficult to provide Y basic entonces el services. gobierno We want to está look at ways to comenzando use a ver spaces, cómo urban mejor spaces, utilizar el espacio for the urbano common good and be able to provide para que access to para que una ciudad transportation, no se be able to vaya provide drinking eh, water, electricity, solar energy in some cases. All of these no things se are agrande included in the demasiado. planning Entonces, that para goes mejor into utilizar los in espacios a project los that's urbanos. certified by the government. This is just to give you an idea what some of Esto the, es solo this para darles is una the idea. newest one that's been talked about here is called New Estas se Victories. llaman Nuevas It's a Victorias. project that Es un was proyecto que developed fue together with the desarrollado Republic of junto China. con la Okay, and they just República turned over Popular de China 920 y houses acaban de entregar just before the 19th 920 of July. casas. So that's created quite an expectation, Entonces, and esto they've already ha been giving out llevado the keys. muchas People have actually expectativas moved in now to this y ya han area. comenzado a This entregar is llaves, done with entregar cooperation casas. from China, and I Y esto want to fue en point out cooperación that con la they República call de it Popular ayuda de China y esto solidaria. se llama It's not ayuda solidaria. reimbursable. We do not have to No, pay esto es China ayuda back solidaria. for No the tenemos que investment that they are making pagarle in a this China program, and the o plan is to repagarles build para la inversión que han 12,000 hecho homes in en este programa. 84 municipalities in Nicaragua.
each of the houses that they Cada give has an casa average que of a dan, $30,000 cada casa que value. dan tiene un And the precio de government más, un valor de provides más o menos de subsidies, 30.000 meaning that dólares it's en valor. 30,000, they can provide subsidies from 2 to 3.5 thousand dollars. And what this does is it actually lowers Y el eventually gobierno da mortgage subsidios that people para have to que pay when they're el préstamo financing their house. no sea tan caro You can see para that the program los que compran. includes Pueden ver que el 2 programa great basketball incluye courts, también playgrounds, siempre areas that you can lugares go run, gyms, para que las and personas green puedan ir a areas hacer inside the deportes, a project. estar en parques, a disfrutar This is de our otros lugares. minister at the Institute of Esta es la Housing, ministra and she has del noted that Instituto de these Vivienda fairs that we're having and the different housing projects have actually become a motor in the economy because y they ha dicho provide que work todos for estos people proyectos that live in también the area. han They sido como un motor provide para la economía benefits porque to proveen families, and then they trabajo, provide proveen beneficios, also proveen investment un opportunities. lugar para, donde This las is just to personas give you pueden an vivir overview of some of the houses. Okay, y en estabilidad. I don't know how that got there. What's that doing there? I'm stuck. It's not moving. No se está moviendo mi Well, your presentación. time is up. Did you have any final words, Sophia? I want to point out that Nicaragua, Quiero one of the señalar que challenges uno de that los retos Nicaragua que se enfrenta faces is that Nicaragua we es que continue to continuamos have an tener expanding una, population. una So población the que sigue demographics creciendo. are working against Entonces la us. demografía And está it also luchando en means that contra de we get nosotros. a También great tenemos deal of mucha people who gente need que housing, who don't have a necesita steady viviendas que income, no they tienen un don't have, ingreso they don't regular, have steady no tienen employment, empleo regular, and finding arrangements for y them. hacer We don't arreglos want para to be ellos. a No charitable queremos ser una organización de organization. We want to caridad. be able to Queremos help poder people ayudar a to la have gente para que sean self-sufficiency autosuficientes and defend their y right defiendan su to derecho a la housing. vivienda. It also También means that, significa, for por example, ejemplo, you're all ustedes aware of saben que Nicaragua's la susceptibility to susceptibilidad de Nicaragua a hurricanes. los And so on the Atlantic coast, huracanes en la in the costa past, atlántica they rebuilt en el houses and pasado they tended to han do them tenido the que way that they were used to, which are reconstruir wooden casas, houses that are built up on o sea, stilts. And now we're casas que trying to están work with local communities to get more paradas sturdy structures en varas. that will be able Tenemos que to construir withstand. So here's estructuras a más woman at a wooden resistentes. house, and this Aquí hay is una the new mujer con house that's una been developed by the vivienda de government. madera y luego está These la are próxima the casa ones que hizo that el the government gobierno. is trying to Esto es lo que promote el for gobierno está people tratando de because they can promover para la gente withstand the para que pueda rain resistir and la they can lluvia withstand tremors. y temblores. And I want to Y just quiero point out también one señalar final una thing, cosa which is final, that que es the que la law on ley de housing vivienda continues to evolve. And continúa I think the fact that it desarrollándose, evolviendo. keeps space for this evolution is Y esta very evolución es muy important importante because porque quieren, the government offers el subsidies. gobierno It ofrece also subsidios, offers sometimes a también locked-in interest rate. intereses fijos, Sometimes it a outright veces pays for your paga home. completamente por el But hogar, at other pero times, otras veces it's seeing the raising costs in ve construction los materials, costos raising costs elevados of de living, materiales de construcción, de and vivienda, problems costo with de people's vida, income. problemas So the con los ingresos law de was las personas. adjusted so that Entonces se they hizo un will ajuste a la ley accede to para que housing la gente pueda programs acceder that were a little a more expensive. programas So de vivienda un instead of poquito más being caros. 10 or Entonces, en vez de ser 15,000 or 10.000 o even 5.000 o 25, which was the 15.000 o maximum, 25.000, it's now que era el 30. máximo, ahora And son for 30.000. for Y para households with more than viviendas one con breadwinner, más de you can actually exceed to eh, houses that have a value of una persona responsable $50,000 por el or more mantenimiento, and still receive tenemos government hogares subsidies. de hasta $50.000 Here. y todavía reciben subsidios Okay. para mantener los Sorry, intereses it's very, bajos. very quick, Lo but siento, fue muy, muy rápido. Thank you, Sophia. Gracias, That was Sofía. Eso really, fue really muy, muy interesting. interesante. I just have a Tengo couple un of par de comments right off the top, comentarios. which is I'm especially Especialmente estoy impressed with the impresionada con la transparency of transparencia the del government gobierno being able to para produce poder statistics producir for every estadísticas para cada municipality across the municipalidad en el country, país and you can click y on it. That's puedes really apretar en la amazing. municipalidad. Eso es And also increíble. Y the también fact el that there hecho are de like que at least tienen 10 por lo different menos entities 10 involved in diferentes all of this entidades involucradas en esto, across the en country as todo el well. país también. Bueno, Okay, so entonces, thank you very muchas much gracias for por that esa presentación. presentation. Before Antes de moving to our seguir a second nuestra segunda speaker, we ponente, do have tenemos two special dos anuncios announcements. especiales. El First, primero, we recognize reconocemos today, hoy, September septiembre 21, 21st, as the como annual el Día International Anual Day of Internacional Peace. de In Paz, honor of en world honor a peace, la one paz action global. that we can Una acción que take podemos is tomar to es follow the seguir el movement of the movimiento Global Sumud Flotilla, de la which is a flotilla nonviolent convoy of global, aid and que es un solidarity, movimiento de which is ayuda y moving toward the solidaridad people of que va hacia Palestine el pueblo right now. palestino en este momento. You can Pueden learn aprender more más at en globalsumud.org.
Sumum flotilla.org, which will be flotilla.org. posted Lo in the pondremos en la chat. ventanilla de comentarios. Excuse Disculpen. me. We also También know sabemos that que some algunos of de you will ustedes be estarán traveling to viajando New a la York ciudad de Nueva City York on September el 25th 25 de and 26th 25 y in 26 de support of septiembre. Palestine at En the apoyo a United Palestina en Nations. las Naciones You're Unidas, les invited to invitan attend a a big atender public una meeting reunión called pública No llamada to No a War la Against Guerra en contra de Humanity Humanidad, from de Venezuela to Venezuela a Cuba Cuba, a to Nicaragua, Nicaragua a to Palestina, Palestine, taking que tomará place at lugar en la Riverside iglesia Church in New Riverside, York en la ciudad de City Nueva on York, el Thursday, jueves, September 25th septiembre 25 at a las 6 6 p.m. p.m. hora del Eastern este. Time. You can Pueden register for registrarse this para este event evento and this will be posted in the y chat, esto okay? lo But pondremos the en la ventanilla registration de comentarios, link is pero es tinyurl.com/all capital tinyurl.com letters barra VZNYC. Okay, so that's BCNYC. Venezuela, New York Esto City. es Venezuela, Ciudad de Nueva York. Okay, so that will be Esto posted lo in the pondremos en la chat. ventanilla de comentarios, But we're hoping pero that esperamos que many of muchos de you can ustedes puedan register and registrarse attend y that participar if you will si be in the estarán en el area. área. Y And ahora, now, an una introduction to our introducción a nuestra second segunda speaker. ponente. Elizabeth Santos is a es Venezuelan una educadora educator, venezolana, human rights especialista en specialist, derechos and humanos licensed y social worker. trabajadora social licenciada. She's Es president of the presidente de Venezuelan la Fundación Foundation Venezolana for the para Right el to Derecho a la Housing, Vivienda, called llamada Funda Funda Vivienda, Vivienda, and y she's es a member miembro of the del coordinating committee Comité of the Coordinador de International la Alianza Alliance of Internacional Inhabitants. She's a Inhabitants. founding Es member una of the fundadora Metropolitan de la Network Red of Metropolitana Teens de and Popular Inquilinos Struggles y in the Luchas City of Populares en la ciudad de Caracas, Caracas, Venezuela, and y co-author of the coautora de Law la for ley para Control el of control Housing de Leases los and Protection arrendamientos de Against viviendas y Eviction. protección contra los Welcome, desalojos. Elizabeth Santos. You have Bienvenida, the Elizabeth floor, Santos. and I will Tienes let el you know foro when you have y te 2 dejaré minutes saber cuando left. tienes 2 minutos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la solidaridad hacia nuestro pueblo, altamente agradecidas. Y bueno, el día de hoy nos invitaron a hablar de vivienda y en este corto tiempo trataré de resumirles lo más posible lo que era el derecho a la vivienda antes, después de la revolución y cómo después del bloqueo nos han afectado este derecho. Comencemos hablando sobre el derecho a la vivienda. Analizaremos cómo se priorizó este derecho y cómo hemos resistido a estas presiones externas. Ok, comenzaremos hablando de lo anterior, antes de la revolución, lo que nosotros aquí en Venezuela llamamos la Cuarta República. La Quinta República viene a ser después de la llegada del presidente Chávez al gobierno. Anteriormente, en la Constitución de 1962 no se hablaba expresamente del derecho a la vivienda. Simplemente se hacían menciones a soluciones habitacionales y no se favorecía y no estaba explícito el derecho como tal. Por lo tanto, las personas no podían hacer reclamación de ello. En ese tiempo, pues, la visión era una lógica mercantilista. La vivienda como una mera mercancía para la especulación financiera e inmobiliaria. Un Estado subsidiario. El rol del Estado era sumamente débil. Se limitaba a subsidios puntuales para clase media. Un déficit histórico de más de 1.5 millones de viviendas para 1998, que como sabemos la población era menor actualmente. Disculpe. I'm wondering, are you intending to be showing slides right now? Ay, sí. Sí, le pido al compañero que me las presente porque tal cual como les dije en la reunión, no tengo el acceso por el teléfono. ¿Puede comenzar la diapositiva? Okay, yeah. Disculpen. Ok, creo que estábamos allí. Ya estábamos en esa lámina, disculpen. Entonces les hablaba, recapitulando cómo era el tema de la vivienda en la Cuarta República. Quedamos que había una exclusión social muy grande. Las grandes mayorías populares
eran forzadas a la autoconstrucción precaria, como no existían políticas de vivienda y en la época del boom petrolero, los campos de Venezuela fueron abandonados por ahí entre los años 60, hubo una migración excesiva del campo a la ciudad, lo que trajo como consecuencia los cinturones de miseria, que no solo se ven en Venezuela, sino que en toda Latinoamérica tenemos este mismo tipo de construcciones, en Brasil, Colombia, que la gente construyó donde pudo y como pudo. De hecho, aquí cuando nosotros llegamos a hacer los estudios de vivienda, las cartas o la cartografía de la ciudad decía que los cerros urbanos eran áreas verdes, ni siquiera estaban en los mapas. Y la lógica de la ciudad fue construir en las zonas de mayor poder adquisitivo, en las zonas centrales de la ciudad, en los mejores terrenos, donde había acceso a los servicios públicos, a transporte, pero en las grandes periferias de la ciudad, en los barrios donde la gente construyó como pudo, pues no habían servicios públicos. Siguiente. El siguiente diapositivo, por favor. Perfecto. Y bueno, de ese pequeño resumen que les hice de la Cuarta República, pasamos al año 1999 con la entrada del presidente Chávez al gobierno. En 1999 se hace lo que es la Constitución, se refunda la República a través de un proceso constituyente y se le da al país o se construye una nueva Constitución. Y aquí el artículo 82 de nuestra Constitución, textualmente, se las voy a leer porque es muy hermoso, dice que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales, dando prioridad a las familias y garantizando los medios de financiamiento. Es decir, que pasamos de un Estado subsidiario a un Estado garante y promotor. Y este artículo 82 dio pie a un sinfín de leyes, decretos, reglamentos que permitieron abrir el abanico hacia la democratización del derecho a la vivienda. Se hicieron iniciativas muy importantes como la Ley de Tierras Urbanas. Esto pues le dio el poder a las comunidades de poder hacer. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Y ya estamos en el año 2011, donde toda esta experiencia se sistematizó en lo que nosotros aquí en Venezuela conocemos como grandes misiones o las misiones sociales que creó el presidente Chávez. Y la misión madre de todo lo que es la vivienda se llama Gran Misión Vivienda Venezuela. Y uno de los objetivos centrales de esta misión es la construcción masiva de viviendas dignas, entregadas gratuitamente o con financiamiento subsidiado. Aquí es importante resaltar que dentro de la ley de la Gran Misión Vivienda Venezuela establece que las familias no pueden pagar más de un 30% de sus ingresos. Es decir, que se hace un estudio pormenorizado de cada familia y apenas el 30% es lo que vendría a cubrir pues el pago de la vivienda en los casos en que pudiera, porque también tenemos, no sé si ustedes recuerdan que tuvimos una vaguada, tuvimos unas lluvias que dejaron a miles de personas damnificadas y por esto fue lo que sentó las bases para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Anteriormente, en los periodos antes de 1999, las personas vivían en una grandísima precariedad y las condiciones meteorológicas, es decir, las lluvias, cada año nos dejaban miles de personas fallecidas. Luego de esta situación, fue un elemento importantísimo la disminución de muertes. O sea, en Venezuela ya muertes por deslizamiento de terrenos no se dan, gracias en gran parte el establecimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y otro de los enfoques importantísimos de la Gran Misión tiene que ver con el enfoque de la ciudad. No se crearon, como le llamaban anteriormente, en la Cuarta República, soluciones habitacionales que le decían las cajitas de fósforo, que eran viviendas de pocas dimensiones hechas con materiales pobres y no pensadas para la familia. En este enfoque de ciudad se crean urbanismos
con plazas, escuelas y áreas comerciales. También se dio una priorización a la propiedad colectiva y familiar. Los títulos de propiedad son otorgados priorizando a mujeres, adultos mayores y con discapacidad. Esto surgió pues en el pasado, muchas mujeres quedaban sin viviendas porque el Estado ponía el título de propiedad a nombre del jefe de la familia, que anteriormente era el hombre. Aquí la propiedad es familiar, es decir, si una pareja se separa, pues no van a entrar en esa contradicción de que esta es mi casa y las mujeres se van. Ahorita hay una protección muy grande a lo que es la familia. Y para finales de 2024, aquí sí la cifra la hemos actualizado y hasta el 2024 se habían entregado 4.5 millones de viviendas. Actualmente la cifra oficial es 5.258.000 viviendas entregadas al pueblo venezolano. La próxima diapositiva, por favor. En la próxima diapositiva, sí. Y aquí les voy a hablar sobre los logros tangibles. Con la Gran Misión Vivienda Venezuela hubo una reducción masiva del déficit, como ya les dije, 5.258.000 viviendas entregadas es un gran avance. La dignificación de la vida. Millones de personas accedieron a hogares con servicios básicos. Todas las viviendas cuentan con todos sus servicios básicos, habitaciones diferenciadas, baños, cocinas, comedor. O sea, todo está priorizado para que la familia pueda tener una vida digna. También la dinamización de la economía, una activación de la cadena productiva nacional y la generación de empleos. El desarrollo urbanístico, construcción de nuevas ciudades y la rehabilitación urbana. Yo los invitaría a Caracas, por ejemplo, y vieran cómo el paisaje urbano cambió. Antes, donde habían grandes estacionamientos de tierra engordándose que no beneficiaban a nadie, hoy son urbanismos, edificios donde viven familias enteras en el pleno casco de la ciudad, en la parte, pues en el casco urbano de la ciudad. Como les dije anteriormente, en la época de la Cuarta República, pues las personas vivían en las periferias y donde podían y como podían. Actualmente todas estas personas que la mayoría son de las vaguadas, las personas que quedaron sin vivienda fueron priorizadas, pero también se les está dando la posibilidad a nuevas familias y a las familias que lo necesitan de entrar en los bancos de datos del Ministerio de Vivienda para acceder a una vivienda. Y pues como pueden ver, el paisaje urbano de Caracas ha cambiado completamente. Donde había esos grandes estacionamientos, hay unos edificios con familia viviendo, con locales comerciales activándose la economía y la construcción de nuevas ciudades y la rehabilitación urbana. Y aquí como quinto elemento, y yo quiero hacer un énfasis muy especial en este logro, que es el empoderamiento popular. La participación comunitaria en la supervisión y recepción de viviendas ha sido clave. En gran parte, el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela siempre ha estado de la mano con las organizaciones sociales y con las comunidades. Este es un elemento importantísimo y yo creo que, y esto lo reafirmamos y lo queremos pues expresar tácitamente, que las comunidades están inmersas en todo lo que es este mecanismo, todo este engranaje perfecto de leyes, porque para hacer pues el logro de 5.258.000 viviendas entregadas se tuvo que hacer pues una planificación. Se hicieron obviamente prácticas, se fueron desarrollando las experiencias y actualmente contamos con 9 leyes en materia de vivienda y esas leyes son las que permiten dinamizar los procesos. Y estas leyes van desde la adquisición de terrenos, porque gran parte de los terrenos urbanos eran de la municipalidad, eran del Estado, pero estaban siendo tomados por lo que nosotros llamamos en ese momento los latifundistas urbanos. Personas con grandes extensiones de tierra que se decían dueños de las tierras, pero cuando íbamos a los registros originales
nunca hubo el desprendimiento de la tierra a estas terceras personas. Es decir, que ellos también invadieron esa tierra, pero como eran lo que nosotros llamamos los amos del valle, pues eran intocables las tierras hasta la llegada de la revolución. Se hizo un estudio y un análisis pormenorizado de cada una de esas tierras y resulta que esas tierras no eran de ellos. Esas tierras eran de las personas, del Estado, porque nunca se desprendió de él. Entonces vamos avanzando a la nueva lámina. Y aquí luego de todo este recuento que yo les he hecho, viene un nuevo escenario. El desafío geopolítico que son las medidas coercitivas unilaterales. A partir de 2015, un bloqueo financiero, como ustedes lo saben, y económico, impactó drásticamente la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y no solo la Gran Misión Vivienda Venezuela, impactó completamente a todo nuestro país, impactó completamente a todo el pueblo de venezolano. Solamente para hablar y no extendernos y hablar sobre el área de vivienda, esta asfixia financiera, que fue el bloqueo de cuentas, confiscación de activos, limitaron los recursos para los materiales. La parálisis industrial, la imposibilidad de importar materia prima y piezas esenciales. Y esto impactó no solamente en la construcción de viviendas, esto impactó a los servicios públicos en general. Mucha gente se quejaba pues, de que habían fallas en el servicio del metro, por ejemplo, el servicio público de transporte, habían fallas en la electricidad, habían fallas en el suministro del agua. ¿Pero por qué? Porque gran parte de esas piezas eran importadas. Y sencillamente, por ejemplo, a nuestra empresa que es Corporet, a nuestra empresa entonces hubo que hacer una ingeniería inversa que no fue de la noche a la mañana para tratar de sustituir esas piezas que gracias al bloqueo no fueron enviadas. Y no quiero hablar del área de salud porque de verdad que fue dramático y fue sumamente injusto lo que se hizo en el área de salud. Igualmente, en la obstaculización de combustible, las sanciones a PDVSA afectaron el transporte de materiales. El bloqueo es el factor principal en la ralentización de la Gran Misión Vivienda Venezuela post-2017. Y también ataques a empresas sociales. Se retiraron empresas internacionales por miedo a represalias. Entonces, yo les invito, nosotros hicimos un trabajo de investigación sobre cómo las medidas coercitivas impactaron el área de vivienda y esa investigación está en nuestra página web www.fundavivienda.org. Después se lo dejamos aquí, por favor, y ustedes pueden consultar nuestras investigaciones. Próxima lámina, por favor. Y bueno, después de todo este escenario, cómo nosotros y cómo el pueblo venezolano ha seguido adelante este programa maravilloso construido entre el poder popular y el Estado venezolano a través de una política estructurada y bien concebida. Entre los años 2020 y 2025 fue un periodo de adaptación y resistencia, pues tuvimos que dar la vuelta a cómo veníamos haciendo las cosas y hacer un mayor énfasis en la autoconstrucción. Y aquí nuestras comunidades de verdad se han lucido. Aquí nosotros los venezolanos nos dan un problema, pues inmediatamente vemos de qué manera podemos sortear esa dificultad. Entonces hemos tenido programas nuevos como la Chamba Juvenil, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hace pocos hubo un cambio a la ley de vivienda donde se introducen los sindicatos, donde se introduce mayor número de actores sociales para dinamizar y que no se pare el proceso. La innovación local también ha sido un factor clave. La promoción de materiales alternativos, producción nacional y la priorización de las obras claves son esfuerzos concentrados en urbanismos iniciados y proyectos ya impactados que se ralentizaron un poco, pero están volviendo nuevamente, pues le hemos dado la vuelta al bloqueo, como llaman. La entrega de viviendas no se detuvo, se está adaptando a estas nuevas circunstancias extremas.
Y así como por resumen, porque ya veo que se me está acabando el tiempo, como conclusión, la política de vivienda venezolana es un ejemplo histórico de priorización de este derecho humano. Nosotros hemos construido, de las 9 leyes que construimos, 2 no son directamente con la construcción de viviendas, sino con la protección del derecho a la vivienda. Nosotros tenemos un decreto de fuerza, valor y de rango y fuerza de ley que es contra el desalojo arbitrario de vivienda. Y Discul- este, Disculpe, ok, 2 minutos más, por favor. ok. Ok, la Gran Misión Vivienda Venezuela demostró que es posible abordar masivamente un problema estructural con voluntad política. Las medidas coercitivas y unilaterales constituyen una violación masiva de los derechos humanos al sabotear un programa social. La lucha por la vivienda digna también es una lucha contra el bloqueo y por la autodeterminación. Muchas gracias por su atención. Thank you. Thank you, Elizabeth Muchas Santos. gracias, Elizabeth And now Santos. we move to the Y questions and answers ahora portion of vamos our a program, and I believe that transicionar Nan a la parte McCurdy and I de will take preguntas y turns respuestas. raising questions, which Nan McCurdy are y yo as posed in the tomaremos Q&A. So Nan, the turnos first question is tomando yours. preguntas. Nan, Ah, sí. Ah, hay una pregunta aquí muy interesante en relación a las relaciones con China. Que dice, does the Chinese Solidarity Program help in the es que, procurement es que el of programa de solar Solidaridad de China panels and other construction ayuda materials? a comprar The materiales como blockade paneles must create solares problems y with the otros acquisition materiales. of materials. El bloqueo, me imagino, crea problemas para la compra de estos materiales. No estamos todavía sobre un embargo como Venezuela. No sé si la Yeah, it pregunta está is dirigida a directed at Nyland you, o but we can't en hear you, diferentes partes de la Sophia. costa And atlántica, Danielle, we can hear you too parte del well. programa I de la don't know Compañía if Eléctrica del something Norte y del happened. Sur es de desarrollar plantas solares para depender sobre la energía del sol, especialmente en lugares muy aislados. Y entonces eso es algo que Nicaragua tiene como objetivo de continuar a, a priorizar el desarrollo de energía como energía renovable. En términos de lo que estamos haciendo con China, estamos trabajando en muchas áreas con China, sobre todo el espectro de programas a proyectos del gobierno. No todos los tipos de programas son hechos con este tipo de cooperación solidaria. Okay, here is a question Aquí hay from una Becca pregunta Rank. de Becca Rank. Do you know what percentage of ¿Sabe Nicaraguan qué adults own porcentaje their own de home? Or adultos are there nicaragüenses son what propietarios de public su propia Nicaragua casa? is closing the housing gap? No creo que estemos cerrando la brecha de vivienda muy rápidamente, porque po- porque la población está incrementando mucho más rápido que, la tasa de construcción de casas de vivienda. Parte, el Ministerio de Vivienda en los 80 tenía que cambiar de estrategia en términos de producción
Y, If people kept migrating to the city, y no queríamos que la gente se viniera a las ciudades de áreas rurales porque necesitábamos que se produjera. Entonces teníamos que hacer un equilibrio. Entonces hubo un esfuerzo en los 80s a, a dar cierta seguridad a las personas, darles viviendas dignas. No, no fue solo hecho con el Ministerio de Vivienda, pero también con el Ministerio de Agricultura, porque necesitaban estar seguros de darles también buenas viviendas en zonas rurales para que no se vinieran a la ciudad. Pero quiero, eh, pero una de las cosas que aprendimos de los 80 es que Nicaragua no pasamos una ley sobre la legalización de cómo legalizas el tema de propiedad. Porque, porque mucha gente en el sector privado no estaban contribuyendo al desarrollo de vivienda. And so that's when Nicaragua had to turn to partnerships with NGOs. And also Nicaragua did different experiments. Like we did experiments, they called it the mini skirt. So part of your house had a cement base and cement walls, and then the other part was made out of wood. Okay, because at that time wood was readily available. Y en aquel momento la madera estaba disponible. La gente no recibía una casa entera de concreto, pero aprendimos. Nicaragua hizo varias cosas. En los 80s tomaron los programas que se habían desarrollado por Somoza en el Banco de Viviendas y encontramos irregularidades ahí. Entonces desarrollaron un protocolo y pudieron legalizar a la gente que debía de haber tenido títulos de propiedad para su vivienda o una parcela de tierra. Y eso nunca fue un punto de contención. Luego Nicaragua trató de hacer algo. No teníamos el marco legal. Esperábamos que Nicaragua iba a ganar las elecciones de 1990 y que no nos teníamos que preocupar, que lo podíamos hacer luego, porque habíamos hecho algo llamado adjudicación. Adjudicábamos casos y reconocíamos que esta persona estaba viviendo ahí y que esta persona tenía... Pero no podían venir a pedir un título. Cuando perdimos la elección, lo cual fue un golpe terrible, después de sufrir por unos días, ya habían, antes de las elecciones, un comité nacional para la legalización de los títulos de propiedad. Y el ministro de Vivienda, después de que cerraron el Ministerio de la Vivienda, lo movieron a esa Comisión Nacional que está buscando formas de tener leyes para dar esa seguridad legal. Entonces ahora pasamos una ley, la ley 85 y 86, que reconocía a las personas que tenían una posesión a largo plazo de una vivienda para poder quedarse ahí, y también personas que estaban viviendo en propiedades que también tenías años y años y años viviendo en esa propiedad. Entonces reconocimos legalmente su reclamo y su derecho y les dimos títulos. Eso sí se volvió un punto de contención. Era una minoría en el nuevo periodo neoliberal. Y cuando los sandinistas volvieron al poder en el 2007, todavía teníamos algunos casos en las cortes que estaban lidiando con estas batallas legales. Entonces Daniel en ese momento salió y dijo, no vamos a darle seguimiento a este tipo de cosas, vamos a reconocer la gente que tenía un derecho a largo plazo, de facto, de estas propiedades. Ahora, algunas personas, y quiero reconocerlo, tenemos la tierra tiene una función social, no solamente una comodidad. Entonces la Constitución reconoció la vivienda privada, tu derecho a la vivienda privada. La Constitución también reconoció como un derecho constitucional el derecho a vivienda decente, adecuada y segura. Entonces el gobierno tenía que tomar decisiones en ese momento.
algo en lo que siempre Nicaragua ha insistido, que cuando la gente estaba aquí, que poder compensar a las personas cuando perdieron propiedades. Entonces, en este momento, todos estos programas tienen que tener una gran infraestructura que vaya mano a mano con estos proyectos, porque necesitamos tener crecimiento de una parte de la ciudad a otra. Algunos de estos barrios van a tener bastantes miles de personas y quieres que puedan moverse con libertad. Managua es el lugar más difícil. En otros departamentos tenemos fantásticas autopistas, probablemente las mejores en Centroamérica y de los mejores en Latinoamérica, pero en la ciudad todavía estamos trabajando ese punto. Vas a encontrar que si tenemos la carretera de Bluefields que conecta las costas pacíficas con la Atlántica, es un gran logro. Ahora estamos tratando de ver cómo vamos a unir el triángulo minero, cómo vamos a hacer que la gente en la costa atlántica tenga comunicación con ellos, no solamente este-oeste, sino también norte-sur y con otros departamentos. Estamos viendo cómo traemos tratamiento de agua, lo cual no existía básicamente en la costa atlántica. Muchas cosas para hacer esta conectividad y esta incorporación en Nicaragua. Entonces, todos estos proyectos de vivienda dependen de las mejorías que Nicaragua está haciendo en la infraestructura eléctrica y de las carreteras, del agua potable, de el alcantarillado, todas esas cosas. Por eso es importante y estamos diciendo que Nicaragua no quiere solamente tener esta expansión sin sentido. Queremos crear eh, barrios verdaderos con actividades recreativas, con tiendas, con comercio, otras acciones para que la gente tenga un sentido de pertenencia y también un sentido de seguridad, que este documento legal que tienen ha sido verificado previamente, ha pasado a diferentes estados y instituciones y la persona puede estar segura de que esto es de hecho su casa o su parcela de tierra. Nan, do you have a question? Nan, ¿tienes una pregunta? Sí. There are a lot of Hay muchas questions about preguntas getting sobre these presentations. cómo So pueden recibir esta people will presentación. Entonces get la gente a recibirá video un vídeo and we'll y ask le pediremos Sophia a Sofía Elizabeth y Elizabeth Wilson si podemos have their eh, presentations to send to you. enviar las presentaciones a los There's participantes. a question Hay una here pregunta aquí about sobre have this delivery of si housing la in entrega de Venezuela viviendas en Venezuela had to do with tuvo taking que ver houses con from tomar those that viviendas left the de quienes se country fueron del país and delivering them y to entregar esas people casas a without personas sin houses. viviendas. Siga. No, eso es absolutamente falso. Eso fue una matriz de opinión. Como saben que otro de los ataques es el ataque mediático. Es imposible. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la propiedad privada también es un derecho humano, o es un derecho humano. Y no hay ninguna posibilidad de que legalmente se transfiera la propiedad a un tercero de una persona que no se encuentre. Es falso. Gracias. Gracias. And Ok, this y question esta is pregunta also también from es para Elizabeth Santos. and thank you so Y much muchas for gracias your interesting por su presentación tan interesante. Dicho sea de paso, la disfruté. Esta pregunta es de Stansfield Smith, quien dice, Venezuela ha hecho 5.2 millones de hogares, lo cual significa como 3 a 4 personas por casa. Eso significa que tal vez 2/3 de venezolanos han recibido nuevos hogares. ¿Es esa figura correcta? Y eso significa también que como 2/3 de venezolanos no tenían hogar o tenían un hogar subestándar antes de recibir ese nuevo hogar. Sí, se respeta pues el número de las familias que son asignadas de acuerdo al número de habitaciones. Se sigue respetando pues esa, es lo que se llama el bien vivir, ¿sabes? Son viviendas, apartamentos como cualquier apartamento de una constructora privada. No hay diferencia. Son apartamentos confortables con sus
servicios diferenciados, sus baños, sus cocinas, sus salas, las habitaciones, todo es como cualquier apartamento de un conjunto privado, no hay ninguna diferencia y se sigue manteniendo, pues lo que nos preguntó la compañera. ¿Cómo puedes darle títulos de propiedad a personas que no son los dueños? ¿Qué hay sobre el derecho humano a la propiedad? El Estado debe de garantizar ese derecho, no los dueños privados. ¿Fue eso justo? No sé si entiendo esta pregunta, pero por eso se la di a Sofía. Tienes que entender la ley de derechos humanos, porque cuando estás lidiando con asuntos de derechos humanos vas a tener que ponerlos en una balanza. No es algo fácil. Si dices voy a defender este derecho y todos los demás se desvanecen, no funciona así. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental. Entonces, aquí en Nicaragua, por ejemplo, al construir esas nuevas carreteras aquí en Managua, aquí en mi barrio, están construyendo nuevos puentes. Habrá gente que será desplazada, están ampliando algunas de las autopistas. Entonces el gobierno tiene que hacerlo, tomar cosas en el dominio público por necesidad. No es porque nos enseñamos en alguien, sino porque la carretera tiene que atravesar esa área para que el tráfico siga moviéndose. Entonces la gente que se muda a mi barrio porque su propiedad fue confiscada por el gobierno y utilizaron el dinero para comprar sus casas en mi barrio. Nicaragua respeta el derecho a la propiedad privada, pero también respeta otros derechos. Entonces tenemos que ver en ciertos momentos que van a va a haber un conflicto y que los gobiernos puedan balancear, y un gobierno como el nicaragüense también queremos tomar en consideración el bien común. Pero también pienso que es importante decir que no hacerlo porque no queremos ir en contra de cierta clase o grupo, sino que para lograr ciertos tipos de programas es necesario. Alguna gente tiene propiedades grandes y otras personas tienen propiedades pequeñas, pero las personas que tienen sus pequeños kioscos donde venden refrescos y frutas, también ellos son afectados, y también algunos de los dueños de tierras están afectados. Hay un sentido de que el gobierno tiene que llegar a una cantidad justa, y eso ha funcionado. Están negociando, pero también hay que tomar en cuenta el catastro y el registro de tierra, cómo evalúan sobre la base de los impuestos que la gente paga y ese tipo de cosas. Y tampoco puedes hacerlo de una noche para otra. Se necesita tiempo para preparar y ajustar y buscar alternativas para vivir y ver cómo va a afectar a donde la gente trabaja, etcétera. La gente tiene el derecho de hacer eso, entonces el gobierno tiene que tomar esas cosas en consideración también. Okay, here is another question for Ok, aquí hay otra Elizabeth pregunta para Santos. Elizabeth Santos. This is from Este es de Jennifer who Sullivan, says, quien "When dice, I was in cuando yo estaba en Venezuela, Venezuela, was Chávez building estaba homes with construyendo three bedrooms, hogares con 3 one for habitaciones, girls, uno para los one for padres, girls, uno para las and one for niñas y otro boys. para los niños. Is it still being done ¿Todavía that se está way, haciendo de esa or is forma there a new o hay un system nuevo or sistema new para housing construction?" nueva construcción de viviendas? Sí, se respeta pues el número de las familias que son asignadas de acuerdo al número de habitaciones. Se sigue respetando pues es lo que se llama el bien vivir, ¿sabes? Son viviendas, apartamentos como cualquier apartamento de una constructora privada. No hay diferencia. Son apartamentos confortables con sus servicios diferenciados, sus baños, sus cocinas, sus salas, las habitaciones. Todo es como cualquier apartamento de un conjunto privado. No hay ninguna diferencia y se sigue manteniendo, pues lo que nos preguntó la compañera. Me gustaría señalar que en Nicaragua, esos diferentes modelos que tenemos, esos diferentes esquemas de viviendas, algunos
se están construyendo a propósito y la única habitación que está cerrada es el baño y la persona que se está mudando a la casa va a decidir cómo quieren hacer las subdivisiones dentro del hogar. Y eso se hizo. Well, my question is, what have you seen in terms of, or what's your ¿Quién es sense el in aproxi- terms of the population Y who mi sentimiento benefited era from que these solo eran houses algunas personas actually que estuvieron contentas feeling con el proyecto happy about de it? desarrollo And y I say que that muchas because I personas, was muchos involved beneficiarios in no a estuvieron really contentos big con el housing proyecto project here de after the vivienda hurricane o con la mesh. vivienda que recibieron. More than 400 houses with Creo que eso lots of tiene que ver con la people personalidad de coming las together to personas, decide no who is the necesariamente con lo next que se family that can ofrece, get a house. porque algunas And my personas feeling was no, that sin importar lo que se still haga, only a van a few quejarse. people Y como that were nicaragüenses, happy with this. ten- It seemed like a tendemos lot of people eh, could only a focus quejarnos mucho, on, pero sí quiero well, I should have pri- gotten this or I should s- have gotten s- that. hablar de Nicaragua y que Nicaragua durante una década de manera bien regular eh, ha tenido evaluaciones positivas del Banco Mundial, del FMI, sobre su gestión financiera y de proyectos. Y, y ahora, aunque se hayan cerrado algunos de esos fondos, eh, Nicaragua, all the people who are here, that Nicaragua was y ahora consistent. la campaña que se está haciendo para cortar el acceso a otro banco interamericano que financia proyectos en Nicaragua se han estado creo que Nicaragua se está convirtiendo más y más profesional en cómo se organiza, cómo organiza todo esto de la vivienda, especialmente en términos de las ferias y organizando los diferentes actores. Y el gobierno hasta provee subsidios a quienes tienen terreno y que están construyendo sus casas también. Claro que gente que necesita el subsidio. Sí, y el problema también con cuando hay gente que desarrolla, And they last 2 to 3 ah, days. And like I said, you have this assortment of people there for your specific needs. And the government even provides subsidies for people who own land sí, sí and hay, are building their house or have to make remodeling on their house for whatever reason. es algo que mucho nos limita, ¿no? Las presiones financieras, que no podemos avanzar tan rápidamente como quisiéramos. Y es en verdad algo criminal, porque la consecuencia de esto es que afecta a la gente más vulnerable. Ok, muchas gracias. Creo que vamos a hacer la última pregunta del día. ¿Cómo se financia la vivienda en Nicaragua y en Venezuela? ¿Cómo el gobierno financia esto? Voy primero. En Nicaragua, todos los programas, Okay, thank you. I think this will be the last todos los... question of the day, and then we'll go into final words. There's a question about how Pero en- is housing financed by the government in both Nicaragua and in Venezuela. So each of you eh, could maybe entonces, briefly la mayoría es de answer impuestos, about del financing. presupuesto del gobierno que se financian los proyectos de vivienda. Una gran proporción del presupuesto del gobierno va a lo social, a salud, a vivienda, a servicios sociales. Y creo que eso es importante para Nicaragua porque no podemos y no sé, no puedo exagerar
el trabajo increíble que ha hecho el gobierno de Nicaragua. Somos uno de los países más pobres en el hemisferio. Tenemos, con todos estos límites, todavía uno puede ver mucho progreso en Nicaragua. La idea de tener nuevos hospitales en muchos departamentos. Ahora personas no tienen que venir hasta la capital, Managua, para tratarse, recibir tratamiento. Y entonces podemos ofrecer servicios en diferentes regiones, hacer centros de atención en diferentes regiones para no... eh, y, la vivienda es parte de un paquete holístico, algo que da estabilidad a personas que pierden su trabajo, que tienen problemas de salud. And that's part of the strategy that underscores this housing. That housing is part of an integral package, a holistic package. Pero el Estado también está consciente de cuánto hay circunstancias excepcionales en términos de uno estar pagando su vivienda. Hoy, cuando uno ve que cada municipio de Nicaragua tiene algún tipo de beneficio del programa de vivienda. Y creo que eso es algo increíble y me hace muy orgulloso. Y Elizabeth, ¿cómo se financia la vivienda? En Venezuela, el financiamiento es 100% a través del gobierno nacional. Recuerden que hablamos sobre la gran misión Vivienda Venezuela y es una política del Estado. Por lo tanto, el Estado es quien lo financia. Ese financiamiento viene directamente de los ingresos petroleros y también existen los fondos, el fondo habitación, esto varió. Entonces, el Estado venezolano sí se respeta pues el número de las familias que son asignadas de acuerdo al número de habitaciones. Se sigue respetando pues es lo que se llama el bien vivir, ¿sabes? Son viviendas, apartamentos como cualquier apartamento de una constructora privada. No hay diferencia. Son apartamentos confortables, con sus servicios diferenciados, sus baños, sus cocinas, sus salas, las habitaciones. Todo es como cualquier apartamento de un conjunto privado. No hay ninguna diferencia y se sigue manteniendo, pues, lo que nos preguntó la compañera. Yo estoy esperando que China nos ayude a construir uno de esos trenes rápidos para que podamos movernos rápidamente en el país. Muchas gracias a los oradores por sus presentaciones maravillosas y gracias al público por sus preguntas. Si tienen algo más que decir, tienen como un minuto más cada uno, pero bueno, creo que tienen todo, creo que han dicho todo lo que necesitan decir, pero sí, bueno, si quieren decir algo más, bienvenido. Bueno, quiero dar gracias a todo el mundo por el trabajo que hacen aquí todos los días. Igualmente, gracias por esa solidaridad y gracias por estar siempre a favor de los pueblos. Los invitamos aquí les voy a escribir nuestra dirección web donde tenemos algunas investigaciones. Si quieren profundizar más en el tema, allí están a su disposición en la página de Fondavivienda. Muchas gracias. The announcement earlier that yes, this webinar is being recorded. It will be shared within the next 2 or 3 days, both on the Nicaragua Solidarity Coalition website, which is nicasolidarity.com, and on the YouTube channel of the Solidarity Coalition. Vamos a hablar con los dos ponentes para mandarles las presentaciones de PowerPoint y compartir esto también. Nana, ¿alguna palabra de ti? Fue un maravilloso webinario, muchas gracias.
Ok, so gracias a much. todos. Hasta luego por ahora. Okay, thank you all. Bye for now.